Saludos amados, este es su programa Caminos Inescrutables. En esta hora queremos presentar este programa al Señor y estar trabajando con el largo tema que tenemos sobre lo que es la cristología, es decir, el estudio sobre la persona de Jesús, que estudia lo que es la cristología alta y lo que es la cristología baja. Pero la cristología ha ido mutando durante los siglos. Y en el día de hoy nos acercamos a otros conceptos teológicos sobre la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, en el día de hoy queremos estar trabajando con el tema sobre la tentación de Jesús. Cómo la Biblia, en primer lugar, lo presenta como ese hombre que se va a acercar al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Vamos a estar hablando las implicaciones de la humanidad de Cristo en lo que es la encarnación. Estaremos tocando varios asuntos teológicos dentro de ello para poder explicar cómo Jesús humanamente se enfrentó a lo que es la tentación. También estaremos tocando asuntos sobre las cuestiones las preguntas que se han hecho aún en las universidades, donde se hacen preguntas sobre si era posible que Jesús cayera en la tentación, si era posible que no. Entonces, todos estos argumentos los estaremos tocando. Claro, esto me va a tomar quizás 2 días, o mejor 2 días de 1 hora para poder explicar este tema. También queremos estar dándole gracias al Señor por todos los hermanos que siempre se acercan a nosotros para darnos apoyo y decirnos que el programa les gusta mucho. También queremos, siempre nos presentan personas con cuestiones y preguntas, que por qué hacemos el programa de 1 hora, por qué no lo hacemos de 15 minutos. El problema que tenemos con esta situación sobre lo que es la cristología es que en las universidades se trata este tema por 6 meses. Pero realmente lo que se da es algo por encimita y no se toca gran cosa sobre este tema. Número 2, la cristología como introducción solamente se da por 6 meses, pero cuando se dice uno a expandirse en ella, toma años para el estudio de ella, por lo complicado que es esta enseñanza. Segundo, que nosotros estamos tocando la cristología desde el punto de vista de los siglos, es decir, desde que la iglesia, la temprana iglesia, en los primeros siglos de la iglesia comenzó a lidiar con lo que se llama los concilios. Es decir, los concilios se están dando por problemas teológicos, por problemas de interpretación. ¿Quién es la persona de Jesús? Ya hemos dicho que la iglesia en los primeros siglos, los primeros 6 siglos de la iglesia, empezando con ya el siglo 325 en Nicea, hasta el siglo 7, la iglesia siguió redundando lo que es la ortodoxia de la iglesia. Es decir, que Jesús, la interpretación de la iglesia ha sido que Jesús es Dios y es hombre. Eso es una realidad dentro de lo que es la enseñanza ortodoxa. Y cuando decimos ortodoxa estamos hablando de lo que es sana doctrina. Pero que en esos siglos, especialmente los primeros 4 siglos de la iglesia, se van a dar otras enseñanzas que son también cristianas, pero con otra perspectiva de quién es Jesús. Y por eso es que muchas personas me han dicho por qué es que si la pregunta es Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Por qué razón hay ahora mismo con 49 mensajes que tengo sobre este tema? Bueno, le estoy dando la respuesta ahora. Segundo, que dentro de la interpretación de la iglesia se van a incluir filosofías para interpretar quién es Jesús. Filosofía platónica, filosofía griega, en este caso aristotélica. Y estoy hablando de las principales. Hay muchísimas otras más, pero estoy hablando de las principales. Y luego en el siglo XVIII se va a injertar otra, que lo que llamamos la filosofía del modernismo, o lo que también llamamos la metanarrativa, o lo que hablamos el sistema científico que se le ha impuesto al texto bíblico. Entonces, cuando el texto bíblico está recibiendo otras
vertientes filosóficas para interpretar. Jesús de Nazaret viene a representar otra cosa dentro de lo que lo primero era la ortodoxia de la iglesia. Entonces tenemos muchos grupos que nacieron como llamamos nosotros falsas doctrinas, como fueron los arianos, como fueron los nestorianos, los gnósticos, los docetistas. Así sucesivamente nacieron muchos grupos que se identificaban como cristianos, pero no aceptaban o la humanidad de Jesús o no aceptaban su divinidad. Entonces la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana, la iglesia católica, siempre aceptó estas dos naturalezas en una sola persona, en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, que hay dos naturalezas, una humana y una divina, pero en una sola persona. No hay dos personas, como también se explicaba en otras enseñanzas que eran falsas doctrinas y que la iglesia las rechazó como enseñanza ortodoxa de la iglesia. Entonces, es por ende que cuando estamos explicando todo esto por detalle, durante los siglos y cómo va ahora en el día de ya en el siglo XX se va a añadir lo que también habíamos explicado sobre lo que es la teología de liberación, que no es lo mismo que lo que se llama la teología liberal. La teología liberal van a ser en el siglo XVIII, a finales ya o a principios del siglo XIX, pero con el siglo XVIII con Immanuel Kant, y luego se va a hacer todo un argumento para quitarle a Jesús la divinidad. De hecho, se le quita a Jesús no solamente la divinidad, sino que se le quita también la divina concepción de Jesús, de que Jesús no nació de la Virgen María y que Jesús nació de José y de María como cualquier ser humano. Se le va a quitar a Jesús todo asunto milagroso, es decir, toda enseñanza de sanidad divina, de liberación, de expulsiones de demonios, de resurrección de muertos, se le va a quitar del Nuevo Testamento a Jesús. Y también cuando Jesús muere, la teología liberal enseña que Jesús murió, pero que Jesús no resucitó, Jesús no ascendió a los cielos y tampoco que Jesús volverá. Entonces, nace también ahora en siglo XX, XXI, lo que es la teología de liberación, y esta está tratando de trabajar con los temas de liberación política, de exclusión de los seres humanos, de los grupos minoritarios, de los pobres, así sucesivamente, y eso lo hemos explicado en muchos videos que ya hicimos, y en el día de hoy estamos tocando lo que es la parte ontológica de Jesús, es decir, que Jesús es divino y Jesús es humano. Ahora, sé que hay gente que me han criticado diciendo que cuando doy los videos, pues que yo no explico realmente quién es Jesús. El problema de esto es que la persona que hace el comentario no me ha escuchado bien, ni ha entendido tampoco el tema que estoy llevando, que es bastante complejo. Y a mí no me gusta la simplicidad, es decir, ya dije que Jesús es divino y es Dios, es divino, perdón, y es humano, y ya nos fuimos para la casa. No, porque eso, para explicarlo, se necesitan filosofías, y se necesita teología, y se necesita cristología, para poder explicar esto en lujo y detalle, para que lo podamos entender. Entonces, en las Sagradas Escrituras, Jesús no se conoce orando ni ayunando. A Jesús se conoce únicamente leyendo el texto bíblico, porque Jesús es una figura en la fe cristiana que nació en un momento histórico, que murió y que quienes los conocieron fueron sus discípulos, y que este Jesús fue predicado al mundo luego por los apóstoles. Y la única manera que yo puedo entender a Jesús, conocer a Jesús, es en el texto bíblico. Es cómo yo me acerco al texto bíblico, qué filosofías voy a usar para interpretar a este teántropo, a este Dios hombre, cómo yo lo voy a interpretar. Porque hoy se ha usado humanismo, se ha usado ciencias naturales, se ha usado el sistema científico para interpretar quién es Jesús. Entonces, se va a usar asuntos psicológicos, supuestos psicológicos para interpretar quién es Jesús. Entonces, estamos usando demasiadas de ciencias para interpretar a esta persona Jesús de Nazaret, y para eso estoy aquí, para explicarlo. Así que no me trate tan simple en este tema, pues este plan no es nada de simple, es sumamente complicado. Y no solamente complicado, tener la capacidad para decirle al oyente, mira, esta es la filosofía que se está usando, este es el supuesto filosófico
o esta es la premisa naturalista que se está usando, o la premisa científica que se está usando para interpretar a Jesús. Y por eso esta interpretación, y por eso es que se llega a esta conclusión de quién es Jesús. Así que los que no me entienden, por favor, pues yo le pido siempre al Señor en mi oración: Señor, ayuda a todos, tanto a mí como a ellos, que el Espíritu Santo abra el entendimiento y le pueda revelar a Cristo por medio de la palabra del Señor, y revelarlo por medio de la explicación que podemos dar para que conozcamos cuáles son los supuestos. Uno de los problemas que tenemos dentro de la fe cristiana es que la mayoría de los pastores lo que usan es el domingo para predicar como se predica un evangelista. El problema con las predicaciones de los domingos es que la predicación de los domingos es para alcanzar al pecador. Por eso se usa un mensaje simplista para poder alcanzarlo y que lo pueda entender. Pero cuando se habla del magisterio, de enseñar a la iglesia hay que enseñarle a pensar teológicamente. Y cuando comenzamos a enseñar a la iglesia a pensar teológicamente, la iglesia empieza a discernir cuál es la verdad de la palabra de Dios. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, la perspectiva que yo estoy usando para poder interpretar a Jesús de Nazaret dentro de lo que se llama la ontología, es decir, ¿quién es Jesús en su naturaleza? Pues Jesús es Dios y es hombre. Estoy usando el texto bíblico, la revelación de Dios, porque yo creo en la inspiración de la palabra de Dios. Y como inspiración de la palabra de Dios, es necesario que yo tenga que usar conceptos teológicos para interpretar a Jesús, y conceptos también cristológicos para poder interpretarlo, pero eso no significa que la inspiración la echo a un lado y me olvido para interpretar qué dice la Biblia acerca de Jesús y qué Jesús dice acerca de sí mismo. Así que en estas pequeñas cosas que le estoy hablando, para poder que las personas me tengan misericordia conmigo y no me traten como que estoy aquí dando vueltas como un loco, pues no estoy dando vueltas como un loco. El tema es sumamente complicado, y cuando uno no conoce estos temas es casi común que todo el mundo comete el error de interpretar a Jesús, incluyendo las iglesias evangélicas de todas las clases. Interpretamos a Jesús de una manera equivocada, igual que se interpretaba en los primeros siglos de la era cristiana, donde se hablaba de Jesús como cualquier persona. Entonces, bien, amados, yo sé que el tiempo para mí es oro y trato de ir al grano. Y voy a hablar sobre lo que es la tentación de Jesús en el Jesús humano, es decir, cómo estas dos naturalezas van a trabajar. Y es interesante que para poder acentuar qué pasó allí en la tentación, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cómo trabajan estas dos naturalezas, es decir, la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina. Porque si no hacemos una diferencia de cómo esto trabaja dentro de la fe cristiana, cómo esto se entiende en la teología. Y ya dije que cuando nosotros ayudamos a la iglesia a pensar teológicamente, nos vamos a dar cuenta de algo. Que un argumento que yo ponga aquí en este lado, cuando acentúo aquí otro en el otro lado, puedo estar cometiendo el error de que estoy contradiciendo el uno o el otro. Entonces, este es el asunto de cuando nosotros interpretamos a Jesús, no queremos caer exactamente en una de las falsas doctrinas que todavía están en nuestros días, porque aquellas comenzaron en el siglo I de la era cristiana, pero eso no significa que todavía no están en la iglesia. No solamente están, se han magnificado y se han complicado. Entonces, hablando de la tentación, quiero en esta hora darle gracias a todos los que nos ven, a todos los que le dan también compartir a la página, y a aquellos que también me comentan que a veces se reúnen entre los hermanos de la iglesia para discutir de lo que hablo. Entonces, siempre estoy abierto a preguntas. Si alguien me quiere escribir personalmente en mismo Facebook por mensaje de texto, me escriben, o de Messenger, perdón, y me piden una explicación, y o que le dé una explicación sobre algo, y yo no tengo problema con hacerlo y darle la explicación. Entonces, ahora mismo, como hago el programa solo, no tengo un foro donde hayan otras personas comentando, pues no podemos contestar preguntas a nadie de esa manera. Pero usted va a mi Facebook de Eliezer Pizarro, va allí al mensaje, me escribe por Messenger y usted me dice, mire, explíqueme esto con más lujo de detalle, o hágamelo entender en arroz y habichuela, y yo le voy a poner la mixtura. Bien,
Entonces quiero leer unos versículos de la palabra del Señor, pero antes de hacerlo quiero orar y darle gracias al Señor Todopoderoso por su amor y misericordia, por darme la oportunidad hoy, después de un tiempito de no poder por causa de asuntos personales y de trabajo que me impedían seguir con el programa. Me atreví a hacerlo hoy y quiero seguir haciéndolo porque sé que es algo que mucha gente me lo piden, que por favor no lo deje, y estoy tratando de ser condesciente con ellos y también esforzándome en la parte mía para poder, de alguna manera de otra, poder seguir haciendo estos programas que son sumamente necesarios para la fe cristiana. Entonces, voy a orar y acompáñenme en la oración. Yo creo en el Espíritu Santo y yo creo que el Espíritu Santo todavía sigue dándole a la iglesia esa capacidad para poder entender el texto bíblico. Entonces, oramos y empezamos a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra ya en el libro de Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11, y luego comenzaré a explicar, hacer una pequeña introducción para hablarles de qué voy a hablar, cuáles son los conceptos que voy a tocar en estos versículos de la palabra del Señor. Le voy a tratar de explicar el porqué de la tentación, qué había implícito en ella, cuáles eran los peligros que habían en ella, cuáles eran los asuntos teológicos que hay dentro de ella, de qué tenía que ver la tentación específicamente. Voy a estar hablando sobre eso. Así que el tema, voy a tener que hacer varios videos para poder explicar esta parte de quién es Jesús, especialmente en este asunto de lo que es la tentación. Padre, te doy gracias por tu amor, bondad y misericordia. Creemos en tu palabra y creemos también en la persona del Espíritu Santo, quien puede darnos entendimiento de tu palabra, sabiduría para poder entenderla. Abre el corazón de tu pueblo, igual que el mío, para poder entenderla y poder, Señor, llevar tu palabra para que se pueda entender. Abre el entendimiento, Señor, y ayuda a que estos conceptos se puedan entender. En el nombre de Jesús te lo pido de gracias. Amén. Bien, amado, voy a leer allí la palabra del Señor en el libro de Mateo, estoy leyendo de la versión 60, Reina Valera, capítulo 4, del 1 al 11, donde la palabra del Señor dice así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: también, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, amados, tengo aquí una introducción donde voy a estar hablando. Este bosquejo que tengo tiene seis divisiones principales. Y eso significa que le estoy hablando que es largo, porque tengo que explicar con lujo de detalle qué es lo que se está dando en la tentación, por qué Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, qué se envuelve en la tentación, qué es lo que se está tentando y por qué. ¿Qué implicaciones tiene esa tentación para la vida de Jesús, para el plan divino de Dios? Es decir, que esta tentación va a afectar a Jesús mismo, su persona, va a afectar el plan divino de Dios que está ahora sobre los hombros de Cristo, y en ese plan divino va a afectar a toda la creación. Y cuando digo la creación, estoy hablando la creación, estoy hablando del ser humano, todo el mundo, es decir, estoy hablando de la tierra y el cielo. Es decir, que esta tentación no es cualquier cosa y no está planeada para una pequeña cosa, sino que esto tiene una grande envergadura en la cual tenemos que entenderla, porque sé que de esto se ha hablado y a veces cuando se habla no se explica exactamente qué es las implicaciones que tiene exactamente esta tentación en la vida de Jesús,
cómo se está dando en la propia humanidad de Jesús. Ya el texto quedó bien claro, donde dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y que hay otros versículos en la Biblia donde dice que Dios no puede ser tentado. Entonces todo eso lo vamos a explicar porque, vuelvo a repetir, esto es un tema sumamente complicado y no se puede despachar con una simpleza de una respuesta que no tiene argumentos teológicos, bíblicos, donde podamos argumentar con seriedad el texto bíblico. Entonces, la tentación aplicada a Jesús por Satanás en el desierto. Y ya dijimos que fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para ser tentado. Tenía la intención, en primer lugar, de desviar a Jesús del camino trazado por el Padre. Estoy hablando del plan que Dios tenía desde los siglos, como dice Efesios capítulo 1, cuando usted lo lee, que Dios tenía este plan desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la tentación tiene esa intención de desviar a Jesús, de que Jesús tome otro camino que no sea el camino de la crucifixión, del sufrimiento y la crucifixión. Que el Padre ya le había encomendado a Jesús. Recordamos que cuando Jesús, para que tengamos conciencia de lo que estoy hablando, cuando Jesús llega a Getsemaní, Jesús sabe por qué está en Getsemaní. Jesús sabe que Él está vendido para ser entregado en manos de los pecadores y Jesús sabe el dolor que le va a tomar la crucifixión. Por eso es que en Getsemaní Jesús va a orar al Señor, a decirle si es posible que pase de mí esta copa. Jesús no estaba jugando, Jesús no estaba haciéndose como a veces hay interpretaciones que no tienen base bíblica, pero que parecen son demasiado de mediocre, decir que a veces Jesús estaba haciendo. Bueno, pues yo lo pongo a usted en la misma tentación o en el mismo proceso de Jesús, que lo van a crucificar, a ver si usted no va a estar pensando cuánto dolor lo va a tomar el camino de la cruz. En este caso, Jesús era un inocente y va a ser llevado al madero, a la crucifixión. Y cuando los romanos llevaban a uno a la crucifixión, no jugaban. Entonces teníamos verdugos sumamente inmisericordios, que el látigo lo llevaban para volarle los pellejos de la piel a la persona, porque la mayoría de ellos, el final de esos látigos estaban o con plomo o con hueso. Y cuando daban y regresaba para atrás el látigo, se llevaba pedazos de carne. Entonces Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús está en Getsemaní. No se está haciendo el bobo, está sufriendo. Y allí en su sufrimiento está pidiendo al Señor que pase de mí esta copa. Y eso lo pasó en carne. Porque vamos a explicar más tarde cómo es que estas dos naturalezas, la humana y la divina, puede uno, por un lado, ser humano y por otro lado ser divino. Y estas naturalezas la iglesia llegó a la conclusión que no se pueden confundir. Y cuando estoy hablando de que no se pueden confundir, es que usted no puede decir, no, es que Jesús como era Dios hizo esto. No. Es que cuando hablamos de la humanidad de Jesús, Jesús está enfrentando su humanidad y los problemas y tentaciones de su vida y sus sufrimientos humanamente como cualquier ser humano. Entonces, esta es la gran polémica que tenemos dentro de la cristología, cómo entendemos esta tentación y si esta tentación fue real. El texto bíblico nos va a decir si fue real o no fue real. Ya vuelvo a repetir que yo estoy basado en el texto bíblico y no estoy basado en otras filosofías que pueden decir lo contrario. Entonces, quiero decir que yo soy de la escuela ortodoxa, es decir, yo creo en la ortodoxia de la iglesia y lo que la iglesia ya llegó a su conclusión de que Jesús es Dios, es hombre y que tiene dos naturalezas, una divina y humana. La Biblia es clara cuando la explica. Segundo, que estas naturalezas no se pueden confundir. Entonces pasa algo en Jesús donde Él puede, como humano, o en este caso como divino, Él puede autolimitar la divinidad para que lo que es la humanidad sobresalga, es decir, se sepa que es verdaderamente humano. Y ya habíamos explicado sobre eso en el libro de Filipenses capítulo 2,
donde la Biblia dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y siguió por ahí hasta que se despojó y que él tomó esa posición de esclavo y que se humilló hasta lo último, hasta la muerte y la muerte de cruz, y que después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Allí el texto claramente está hablando cómo la divinidad se hace humana. Lo mismo va a pasar en textos como en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, que dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y cómo por él fueron creadas todas las cosas. En él estaba la vida, era la luz, y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero entonces en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Usa la palabra en el griego zar, que es la palabra más baja que se puede usar para hablar de un ser humano. Se hizo zar. En las versiones católicas dice: puso tabernáculo entre nosotros, es decir, se puso un cuerpo humano para estar con nosotros. En las filosofías griegas también habían lo que serán los dioses Zeus, los dioses del Olimpo. Y todo el que ha leído la Ilíada y la Odisea sabe que los dioses del Olimpo, mientras más humanos querían ser, sabemos que los dioses eran promiscuos, eran malvados, y en ocasiones pues querían tener relaciones con los seres humanos, y ellos, cuando se van humanando, van perdiendo divinidad. Mientras más humanos, más pecadores quieren ser, más humanos quieren ser, entonces pierden divinidad, y a lo último llegan en que perdieron toda la divinidad y ya no son más divinos, sino solamente humanos. El texto bíblico lo que nos dice es todo lo contrario, que Jesús, cuando se hizo zar, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y ahora Juan dice: y vimos su gloria, su doxa alisea, lleno de gloria, de gracia y de verdad. Es decir, que cuando Juan está explicando que Jesús se hace verdaderamente humano, él no pierde ninguna divinidad. Él sigue siendo divino, sigue siendo humano. Entonces estamos hablando de lo que, en primer lugar, el camino que el Padre ya había determinado para Jesús, y que ahora Satanás está tratando en la tentación de que él obvie ese camino y tome otro atajo, como decimos nosotros, un shortcut, y que se vaya por otro camino que no sea el del sufrimiento, entonces que no sea el de gloria. Por otro lado, esa tentación va a tratar de afectar la relación filial entre el Padre y el Hijo. Es decir, que esta tentación va a tratar de llevar a Jesús a que él no obedezca a su Padre, y que él haga lo que él quiera por encima del Padre. Todos conocemos, el que trata con más profundidad la Escritura sabe que la tentación de nuestros padres Adán y Eva en el desierto, en el huerto del Edén, no era meramente que ellos desobedecieron. Si usted lee el texto con claridad y con profundidad, se va a dar cuenta que más allá de la desobediencia había otro elemento más importante que la desobediencia que llevó a nuestros primeros padres a pecar. Y el texto es claro en ello. El problema es que no lo hemos interpretado con todo lujo y detalle como debe ser interpretado. El texto nos está diciendo que cuando Satanás va a tentar a la mujer, él le va a ofrecer a ella comer del fruto, porque el fruto le va a ella a dar el conocimiento del bien y del mal. Ahí está el meollo de lo que es la tentación que ocurrió con Adán y con Eva. En esta tentación, ¿qué era lo que estaba implicado de darle el conocimiento del bien y del mal? Sencillo, que el hombre ahora era su propio Dios y que el Dios creador ya no tenía ninguna relevancia ni importancia. ¿Por qué? Porque ahora Adán y Eva podían determinar lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que cuando tú tienes la capacidad para determinar tú mismo, por ti mismo, qué es bueno y qué es malo, tú no necesitas la Biblia, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas una religión, porque tú mismo te has proclamado tú mismo como Dios.
Esa era la implicación de la tentación. No era que meramente desobedecieron, es que dijeron, no te necesitamos a ti para nada. Y nosotros podemos determinar qué es lo bueno y lo malo. Ahora bien, si usted aplica ese mismo texto a la filosofía posmoderna que vivimos hoy, dígame si es cierto o no es cierto que lo que está pasando en el mundo en el día de hoy es lo mismo. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito a Jesús de Nazaret. Imagínense que ya estamos viviendo en lo que se llama la época poscristiana. Es decir, que ya Cristo y la época judeocristiana desapareció para la secularidad de tal manera que no necesitamos nada en las leyes que sea de la Biblia. No necesitamos nada que sea moral, porque la moral lo determino yo. Yo soy el que digo qué es bueno y qué es malo, qué camino yo tomo y esto no es malo. Y yo puedo tener esto y aquello y no es malo, porque soy yo quien determino. Es decir, que lo que ha habido en el día de hoy es un avivamiento de lo que pasó exactamente a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Lo mismo es que ahora yo determino qué es lo bueno y lo malo. Por lo tanto, a mí la iglesia no me tiene que decir qué es moral. A mí la iglesia no me tiene que decir cómo es el matrimonio. A mí la iglesia no me tiene que hablar de cielo ninguno, porque yo soy Dios. Y como yo soy Dios, yo determino lo que tengo que hacer. Y no necesito a nadie que me lo diga. Así que lo que voy a hacer es irme a los centros del Capitolio, de las gobernaciones, y a pedir a mis legisladores que me den una ley para esto. Y entonces echamos para el lado lo que nos enseñaron en la escuela. Y yo estoy bastante frustrado. Porque desde que yo estoy en la escuela, desde mi kindergarten hasta la universidad, me enseñaron todo lo que era el método científico, nos enseñaron lo que era la ciencia, la biología, la física. Y hoy en día, cuando usted va a argumentar sobre eso, la posmodernidad, ¿qué te dice? No. Nosotros ya no creemos en la metanarrativa, nosotros tenemos ahora pequeñas narrativas. Ahora nosotros definimos que es la familia, que es esto y que es lo otro. No, pero mira que la biología dice que un hombre tiene esto, tiene aquello, que una mujer tiene aquello, tiene aquello. No. Una mujer es lo que quiere ser. Se acabó. Es decir, que la posmodernidad está diciendo, ya no hay un diccionario que me describa y me defina qué es una mujer. Ahora yo lo defino. Porque como no hay una verdad absoluta, Dios, yo defino como yo quiera. Y si buscamos a Foucault y a Derrida decía, pues hay que deconstruir el vocabulario, porque con una palabra yo puedo entender 20.000 cosas, así que vamos a hacer palabras nuevas, y eso es lo que está pasando en el día de hoy, cómo están deconstruyendo no solamente las palabras, sino la familia, el hogar, la iglesia, y ahora le ponen otros nombres que ni la Real Academia apoya, pero ahora se le ponen otros nombres, y ahora... Entonces nos preguntamos ahora, ¿y ahora cómo se interpreta Jesús? Pues como a mí me dé la gana. Porque como yo soy Dios, yo lo interpreto como a mí me dé la gana. Por lo tanto, yo puedo tener una iglesia como yo quiera. Y yo la enseño como yo quiera. No, pero mire lo que la Biblia dice. No. Lo que pasa es que tú no entiendes. Es que lo que dice Pablo es irrelevante. Lo que dice Jesús en la Biblia es irrelevante. Ahora yo soy un nuevo hombre, moderno, posmoderno, y ahora yo reinterpreto a Pablo, yo reinterpreto a Jesús y yo reinterpreto las Escrituras. O sea, lo que tú estás leyendo allí no es lo que dice, es lo que ahora yo reinterpreto. Entonces, no se asuste que hayan iglesias ahora diciendo que son cristianas, pero no tienen a Cristo, pero dicen que son cristianas y ahora su cristianismo es todo unos asuntos que no están en las Escrituras, pero se usa la Biblia para ello. Así que el hecho de que se use la Biblia no significa que se esté enseñando la palabra de Dios. Estoy en esta parte de cómo se está interpretando a esta tentación de Jesús. Estoy hablando sobre... primeramente el plan de Dios diseñado para Jesús desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, la relación filial entre el Padre y el Hijo. Recuérdese que esta tentación su base, la base para esta tentación va a ser exactamente el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue a ser bautizado,
esto sería otro tema para hablarlo, pero es como cada vez que me viene en mente algo, tengo que decir que tengo que tener otro estudio para ello nada más. Pero cuando se va a dar el bautismo, en el bautismo ocurre algo con la persona de Jesús. Número uno, que a Juan el Bautista se le va a decir: a quien vieres descender al Espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías, ese es el que yo he enviado. Y exactamente cuando Juan ve la paloma que desciende sobre la persona de Jesús, entonces él lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que yo no lo conocía, que yo no sabía quién era, pero que se me ha revelado por el Espíritu Santo que es ahora el Mesías, el Rey del reino, el Señor del reino que vendría. Y entonces en ese bautismo se va a escuchar una voz del Padre. Y esa voz va a decir: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Yo me complazco en él. Lo que está diciendo la Escritura es que el Padre se complace en él porque Jesús va a ser el Hijo obediente del Padre. Él va a obedecerlo en todo. No va a ser como Adán y Eva, que desobedecieron y decidieron que ellos tenían la capacidad para decidir con sus vidas lo que ellos le daba la gana de hacerlo. Y entonces ahora el Padre dice: no, ahora yo tengo a mi Hijo amado, y este Hijo amado mío, Él no va a hacer lo que Él quiera. Él me va a honrar. Por eso es que por eso es que cuando usted comienza a entender el Nuevo Testamento, que lamentablemente en las universidades, yo cogí en 3 universidades el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nunca me explicaron nada. En el Nuevo Testamento, cuando usted comienza a mirar esto con lujo y detalle, se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta que la misión que el Padre le dio al Hijo, ya el Padre está encantado con él. Imagínense, el texto lo dice: yo tengo complacencia en él porque él no va a desobedecerme. Es interesante que cuando usted lee el libro de Isaías, especialmente del capítulo 40 en adelante, aunque antes habían textos más, pero del 40 en adelante, usted va a ver a todo el tiempo diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, en el cual mi alma toma contentamiento. Y allí en el capítulo 53 le veremos sin atractivo, ¿verdad? Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que cuando usted va a ver los capítulos 40 al 66 del libro de Isaías, va a encontrarse a lo que se llama la anticipación del siervo de Dios, que va a venir como el Hijo de Dios, pero va a venir como el que sirve, el sirviente, el que viene a obedecer al Padre. Uno de los problemas sobre las cristologías que tenemos desde la antigüedad, como en el caso de Arios, el obispo Arios, de donde salen los testigos de Jehová, que ahora ellos dicen que Jesús no es divino, pero que es un semidios, pero no es divino. Pues entonces cuando nosotros miramos exactamente a Arios exactamente va a reinterpretar a Jesús dentro de los asuntos cristológicos. Y por eso esa doctrina ariana, donde a Jesús se le pone como un humano o un semidios, alguien que fue creado en un tiempo, pero más grande que todos los ángeles, así como lo interpretan ellos, pues cuando Arios veía los textos bíblicos como que Jesús siervo, pero que la iglesia ortodoxa dice que Jesús es Dios y es hombre, imposible. Porque mire este texto que dice que Jesús es siervo. Mire este otro texto que dice que el Padre mayor que yo es. ¿Ve? Y usted va a encontrar textos en la Biblia como que por un lado dicen, no, pero mira, es que es Jesús. Entonces Arios no tenía una teología bien armada para explicar que Jesús no era Dios. Él lo que tenía eran textos aquí, textos allá, que hoy conocemos que esos textos donde por un lado Jesús es humano y por otro lado Jesús es divino, lo que los textos nos están diciendo es que en el plan de redención Jesús tiene que autolimitarse. Lo mismo va a pasar aquí en la tentación. Jesús tiene que autolimitarse porque usted no me puede decir en argumento que Jesús era un semihumano.
El texto bíblico es radical. Dice que el verbo se hizo zar, se hizo carne, humano. Así lo entendieron los propios hermanos de Jesús que ni creían en él, como que él era un humano como cualquiera. Imagínense que no creían en él, que él era el Mesías y mucho menos divino, cuando ellos sabían que jugaban con Jesús, que Jesús nació en la casa de ellos, que vivió con ellos, y ellos mismos no creían en él. Era un humano tan humano como nosotros, pero mejor que nosotros. Mejor que nosotros porque el Jesús que nosotros estamos hablando que ese es humano, no tenía pecado. Es decir, era como cuando Dios creó a Adán y a Eva, que no tenían pecado. ¿Eran humanos? Sí, eran humanos. Pero más que humanos, más que nosotros los humanos, porque todos nosotros hemos nacido en pecado. Y somos pecadores. Pero no él. Entonces, la realidad de esto es que cuando Arios veía esto, no entendía lo que se llama la Trinidad económica. Cuando hablamos de Trinidad económica, que lo he explicado otras veces aquí, es que realmente lo que está diciendo es que para los planes de salvación, alguien de la Trinidad, alguien de la divinidad tiene que hacerse humano. Y alguien de la divinidad tiene que acompañar a ese ser humano. Porque si no lo acompaña, solo no va a triunfar. Porque él va a vencer como humano. Va a luchar como humano. Va a orar y a doblar sus rodillas como humano. Va a sufrir como humano. Va a sudar como humano. Va a tener hambre como humano. Pero él va a necesitar a la persona del Espíritu Santo con él para que lo ayude. Entonces, lo que vemos exactamente en el bautismo de Jesús es que el Espíritu Santo desciende sobre él. Y se van a cumplir otras profecías ahora de Jesús en haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 9 dice, y sobre él descansará el Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría. Lo que está diciendo es que ese Mesías que el Señor está prometiendo era un humano, pero que como humano no iba a necesitar ser lleno del Espíritu Santo. Que es la pregunta que siempre se hace en las universidades. Pero, profesor, ¿por qué es que Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo si él era Dios? Bueno, porque él condescendió a ser humano. Y como ser humano, él tenía que vivir como ser humano para vencer a Satanás como ser humano. Si él no lo hace así de ninguna manera, estamos creyendo entonces que Jesús fue humano. Entonces tampoco Jesús puede compadecerse de nosotros. Y mucho menos ser sumo sacerdote de nosotros, porque una de las evidencias que tenemos bíblicas exactamente aquí, dentro de este texto bíblico, es que Jesús, para perdonar nuestros pecados, para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos en nuestras flaquezas, se hizo humano. Y por eso es que en el libro de los Hebreos dice, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él fue tentado en todo. Entonces, estamos mirando dos puntos allí sobre ello, de la relación filial. Allí debía probar Jesús al Padre que él estaba entregado, sometido al Padre en todo aquello que estaba determinado en la misión impuesta por Dios, para que fuese cumplidamente, cabalmente por el Hijo. Jesús debía mostrarle al tentador que él no estaba dispuesto ni tampoco disponible a tomar el camino fácil. Es decir, porque la tentación lo que está haciendo es exactamente hacer que Jesús tome el camino fácil. Es decir, que en vez de tomar el camino que le iba a tomar el rechazo de los escribas y fariseos, del liderato religioso de aquellos tiempos, y que le iba a tomar también el rechazo del liderato pagano, no solamente del judío, sino de Roma. Y ahora estaban rechazando a su Señor y a su Rey. Entonces, y el otro era todo el martirio de la crucifixión. Entonces, Satanás quiere que Jesús se haga Señor y Rey de la humanidad desde otro punto de vista que él le va a ofrecer a Jesús. Es diciéndole, mira, olvídate de tu padre. Yo te voy a dar los reinos del mundo. Yo te los voy a dar. Ahora, esto te va a costar. ¿Me entiendes? Pero yo te los voy a dar. Y va a ser un camino fácil. Es el mismo camino que ha tomado, que tomó el profeta Mahoma. El camino de implantar un monoteísmo a fuerza de la espada, tumbando cabeza.
¿Quieres salvarte la vida? Sí, pues tienes que entrar dentro del islamismo. Tienes que ahora ser musulmán. Si no eres musulmán, te tumbamos la cabeza. La historia nos dice cómo Alá, en sus revelaciones, que no voy a hablar de ellas hoy porque sería otro cantar, pero como en sus revelaciones él impone una religión monoteísta donde ya habían dos religiones monoteístas, donde ya estaba el judaísmo y donde ya estaba el cristianismo ya por más de 600 años. Entonces él va a imponer el islamismo porque él dice que tanto los cristianos como los judíos han tergiversado el libro, en este caso la Biblia. Él le llamaba el libro. Y como han tergiversado el libro, Alá tiene que dar la última palabra para que esto se arregle. Por eso es que cuando usted lee el Corán, si es que lo ha leído, va a notar que va a encontrarse asuntos del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, aquellas partes que a ellos le conviene como descendiente de Ismael, y va a encontrarse otros detalles bíblicos en el Antiguo Testamento, y luego va a hablar Alá y va a encontrarse también a Jesús de Nazaret predicando y enseñando la palabra del Señor, porque en el Corán el que inicia la segunda venida es Jesús. Entonces, pero que Jesús no es divino. Entonces, el Corán va a arreglar supuestamente la Biblia, tanto hebrea como la Biblia cristiana, de que ellos están erróneos explicando a Dios, especialmente el cristianismo, en tres divinas personas, y que el judaísmo también tiene errores que hay que arreglar. Y que los judíos pues también tenían otros libros de la Biblia y esos libros había que suspenderlos. Así que esto hace que para lo que llamamos hoy el islamismo. Entonces, bien, vamos aquí, entonces nos estamos hablando sobre si Jesús tomaba ese camino, o sea que cuando Jesús está siendo tentado, Jesús tiene que probarle al Padre que Él está dispuesto, sometido a Él, que Él no va a tomar otro camino, sino solamente el que está impuesto por el Padre. El camino de la oferta fácil es que siempre ha sido el camino de la opresión, que han tomado todos los conquistadores. Es un camino, un shortcut que han tomado, que para que viniese a ser él el Señor del reino de Dios y el Señor del mundo, y hacerlo por la vía y no hacerlo por la vía del sufrimiento. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versos 15 al 18, el texto bíblico dice explícitamente de esta manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Compare este texto exactamente con la última tentación de Jesús, cuando Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré, es decir, los reinos del mundo, si postrado me adorare. Y aquí el texto está diciendo que cuando se abre la séptima trompeta, se oye esa voz del cielo que dice: los reinos del mundo han de ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Él en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que es y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces ya el texto está hablando que por causa de lo que llamamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a Jesús en ese sacrificio, es decir, en ese sufrimiento y sacrificio, Jesús cuando resucita de los muertos, y algo que quiero decirle, que no lo he escuchado predicar de nadie todavía, pero que he escuchado tantas predicaciones del mismo texto y siempre obvian el texto principal. El texto principal no dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El texto clave de esa períscopa bíblica
dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, todo poder, ahí está el verso clave, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el texto, hablando de las misiones, el texto clave es que como yo he sufrido, he muerto y ahora he resucitado de entre los muertos, a mí se me ha entregado el reino, el poder y la gloria, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y como yo soy el que tengo el poder, ahora yo soy el Señor del universo, de la tierra y el cielo, los envío a ustedes a que hagan discípulos y que los discípulos lo hagan bautizándoles en el nombre, que le prediquen el evangelio, y una vez que le prediquen el evangelio, que operen lo que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el texto clave que es para enviar misioneros, enviar predicadores, nadie lo menciona. Y es el texto donde Jesús está proclamando a sí mismo como Señor y Rey del reino. Es el mismo versículo que estamos tocando en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces, y es exactamente a lo que Satanás no quería que Jesús hiciera, que se fuera por el camino del sufrimiento y que en las ofertas que le estaba ofreciendo a Jesús, que Jesús se desviara del camino del Padre, del plan del Padre, el propósito del Padre, y que él tomara el reino que el Padre ya le había prometido. Y déjeme decirle que este tema del reino es el tema que yo voy a estar dando próximo cuando termine exactamente este tema de la cristología, de quién es Jesús. Porque en la fe cristiana, especialmente la tradición pentecostal y muchas otras tradiciones, lamentablemente no enseñan, no está en su currículo lo que llamamos nosotros el currículo nulo. El currículo nulo es aquel currículo que la universidad no tiene en su programa. No tiene en su programa. Y a veces tengo la tentación a veces de explicar por qué estos currículos. Y a veces si lo hago me salgo del tema. No lo voy a explicar por eso. Porque tengo la tentación, o sea, me siento como que empujado a decir por qué es que se tiene un currículo tan superficial en las universidades cristianas. Y entonces los temas que son esenciales para la fe cristiana no existen en los currículos universitarios. Entonces, el tema del reino es un tema que en mi tradición nunca en mi vida lo he escuchado. Yo nací en la tradición cristiana y nunca lo escuché en mi vida. Y ya estoy tocando bastante edad y nunca lo he escuchado. Mucho menos en las universidades. Por lo tanto, el tema del reino es un tema obsoleto para la iglesia. Pero en la Biblia es el tema central. Es el tema central desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, lamentablemente, nosotros como cristianos padecemos, adolecemos del tema central del Evangelio. De hecho, es el que define lo que es el Evangelio. Entonces, es lamentable que nosotros seamos predicadores del Evangelio, hayan evangelistas predicando el Evangelio y lo menos que se esté hablando es del reino. No sabiendo que cuando hablamos que hay que predicar el Evangelio, se está hablando del reino. Y lo vamos a encontrar en toda la vida de Jesús, hasta que Jesús muere. Y lo vamos a encontrar en la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, vamos a encontrar el tema por todos los lugares, enseñándoles sobre esto. De hecho, lo vamos a encontrar en toda la Biblia, hasta finales del libro de Apocalipsis, porque es el tema central, pero es un tema en el currículo nulo. Es decir, no se enseña en casi ninguna universidad cristiana y, por otro lado, los creyentes no lo saben y mucho menos los pastores. Entonces, tenemos un gran problema en cuestiones de lo que enseña verdaderamente la Biblia y por qué nosotros estamos tan desviados de ella, lamentablemente. Pero
ese tema tiene que ver a qué vino Jesús. Entonces mi tema, cuando yo termine este tema de quién es Jesús, voy a entrar dentro de ese tema, ¿para qué vino Jesús? Y ahí voy a explicar a Jesús desde la perspectiva bíblica, pero no solamente de la perspectiva bíblica, voy a tocar otras perspectivas, se las voy a dejar saber para que usted sepa que las estoy usando, para explicarle para qué vino Jesús. Y se lo voy a explicar porque la Biblia lo menciona desde que Jesús comienza su ministerio hasta que Jesús muere, resucita, asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Y lo único que está esperando es exactamente por eso. Por lo mismo que la Biblia, por lo mismo que Él vino a hacer. Entonces, bien, vamos aquí. Entonces, dice, estamos aquí dentro de lo que vamos a estar tocando. Lo que nos enseña entonces este pasaje bíblico es que lo que Adán y Eva no pudieron hacer ni lograr, Jesús lo haría por medio del dolor y el sufrimiento para enderezar todo este mundo torcido en el que vivimos. Y lo haría por medio de la redención en el madero, la resurrección entre los muertos, perdonando todos nuestros pecados. Entonces, desde la perspectiva, desde otra perspectiva, la resurrección tenía implicaciones que trastornaban los asuntos redentivos en todas sus causas. Y por otro lado, destruían el reino de Dios que incluía la resurrección de los muertos y la recreación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Estas son las implicaciones que tiene la tentación. Que sé que quizás usted nunca ha escuchado, si usted me está escuchando aquí hoy y ha escuchado sobre mensajes sobre la tentación, se va a dar cuenta que nadie le ha dicho cuáles eran las implicaciones si Jesús hubiera caído en la tentación. Pero ese tema también, o sea, esta parte de la división de mi bosquejo de si Jesús podía caer en la tentación es otro que voy a estar tocando al final de todo esto, porque ahí les voy a ayudar a romperse la cabeza. Si no se la ha roto ya, pues se la voy a tratar de romper, porque vamos a explicar esa parte que tanto en las universidades se dice, pero ¿podía Jesús caer en la tentación? No, sí. La respuesta a veces es sí y no. Y ahí vamos a estar tocando esa parte, pero ya lo último de tocar esta sesión. Por eso que estoy diciendo que este tema de la tentación es sumamente amplio. Podríamos estar hablando días y días y días de él. En el asunto de que ya le dije las implicaciones. Fíjese que si Jesús no vencía a Satanás en la tentación, el daño que ya había ocurrido por Adán y Eva. O sea, si usted busca, por ejemplo, el capítulo 6 del libro de Romanos, y en el capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, San Pablo comienza a decir que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre, la justicia de Dios. Entonces, está poniendo lo que se llama en el Nuevo Testamento los dos Adán. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, nuestros padres, Adán y Eva. El segundo Adán, Jesús. Pablo hace toda una teología del primer Adán y el segundo Adán. ¿Qué fue lo que nos trajo el primer Adán? Y toda la destrucción, podríamos decirle el reguero, el revolú que nos trajo Adán, y cómo este segundo Adán ahora viene a reparar, a arreglar, a recrear lo que nuestros primeros padres dañaron. Exactamente esta tentación usted tiene que compararla bíblicamente con la tentación de Adán y Eva, porque va a mirar las similitudes, pero también va a mirar las grandes diferencias. Y entre las grandes diferencias fue que a Adán lo pusieron en un huerto y Jesús fue tentado en un desierto. Adán a Eva, vamos a ponerle a Eva, ¿no? Para ser más explícito. A Eva la tentaron con cientos o miles de árboles frutales al lado. Es decir, tantos árboles frutales y usted tiene que coger al que le dicen que no coja. Y Jesús, todo lo contrario, fue al desierto solo, no acompañado, y fue solo y no a comer en un desierto. Que todos los que sabemos poquito del desierto sabemos lo terrible que son los desiertos de día y lo terrible que son los desiertos de noche. Y solamente Dios sabe todo lo que sufrió Jesús nada más en la tentación, sin hablar los sufrimientos que tuvo en la cruz.
Y hoy nosotros somos tan desobedientes en la fe cristiana, hacemos lo que nos da la gana y después decimos que somos cristianos. Pero recuerda el texto bíblico de la llenura del Espíritu Santo sobre Jesús y lo que el Padre testifica acerca de él diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Amado, el tiempo se me fue, perdónenme, pero les dije que esto pica y se extiende porque voy a explicar las cosas con mucho lujo y detalle, con mucha profundidad. Así que gracias a aquellos que siempre se conectan, a aquellos que le dan compartir y como ya les dije, esperamos que el Señor nos ayude para poder seguir explicando estas enseñanzas de la palabra del Señor con profundidad, con lujo y detalle para que nos ponga a pensar y pensamos la fe cristiana ya teológicamente. Así que amados, voy a orar en esta hora y me despido de ustedes. Padre, gracias te doy por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra. Yo te pido que tu gracia, tu amor y bondad se apodere de tu pueblo y tú sanes a los enfermos y bendigas a todos y que tu palabra siga haciendo el efecto al cual tú le envías en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amado, me despido de ustedes hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite, y que Dios les bendiga 1000 veces más que a mí.